es importante resaltar que el hombre es un ser social por naturaleza. Por ende, una buena convivencia es fundamental para tener un mejor estilo de vida. Con ello surge la necesidad de disciplinar conductas y asimismo adquirir un orden social justo y equitativo. Por lo tanto, se deben implementar un conjunto de normas y reglas de carácter obligatorio y correctivo que tiene como fin regular los comportamientos humanos imponiendo deberes y derechos. El fin con este video ensayo es responder unas preguntas correspondientes al caso propuesto en el trabajo de teoría general del proceso. A continuación, lo voy a leer para sacar las respuestas correspondientes. Pepe es un acusado por el delito de hurto simple que supuestamente ocurrió en una tienda local. El caso involucra a los siguientes actores: Juan, el acusado; Laura, la fiscal que presenta el caso; David, el abogado defensor de Juan; María, testigo ocular del robo. El abogado de Pepe ha tenido dificultades para comunicarse con su cliente antes de la audiencia. Además, se le ha negado el acceso a la evidencia clave presentada por la fiscalía. El juez a cargo del caso ha mostrado un sesgo evidente hacia la fiscalía, interrumpiendo frecuentemente al abogado defensor y permitiendo objeciones continuas de la fiscalía, mientras que limita las objeciones de la defensa. La fiscalía ha presentado como prueba un video de seguridad de baja calidad, que supuestamente muestra a Pepe en el lugar del hurto. Sin embargo, la autenticidad del video ha sido cuestionada y el abogado defensor no ha tenido oportunidad de impugnar adecuadamente su admisibilidad. ¿Cuáles son los principios del derecho procesal que se han violado en este caso? Los derechos que se han violado en este caso son el principio de la igualdad procesal. Este principio está contenido en el artículo 37, numeral 2 del Código del Procedimiento Civil, que trata de los deberes del juez, y uno de ellos es precisamente hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso usando los poderes que este código le otorga. El artículo 13 de la Constitución Política de Colombia también se refiere a dicha igualdad cuando expresa: todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Principio de la buena fe y lealtad procesal. Acorde con el artículo 37, numeral 3 del Código de Procedimiento Civil, entre los deberes del juez está el de prevenir, remediar y sancionar por los medios que este código consagra los actos contrarios a la dignidad de la justicia, lealtad, probidad y buena fe que deben observarse en el proceso, lo mismo que toda tentativa de fraude procesal. Con este principio se pretende que todos los intervinientes en el proceso sean personas probas, actúen de buena fe para, por este medio, llegar a descubrir la verdad. Se trata de un principio ético y de moralidad. El principio de la inmediación. El principio de la inmediación tiene que ver con el contacto y la comunicación que debe haber entre el juez y las partes que obran en el proceso, entre los hechos que obren en el proceso y los medios de prueba que se soliciten. Sin embargo, esa inmediación se ve interrumpida y afectada con la doble instancia y con el recurso extraordinario de sanción. Igualmente se afecta con la comisión para la práctica de prueba. Continuando con nuestro video ensayo, llegamos a la segunda y tercera parte de nuestro taller, en donde la segunda parte nos especifica de cómo podrían haberse aplicado correctamente estos principios para garantizar un juicio justo. Primeramente, nos, mm, nos vamos al artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, donde nos deja en cuenta de que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Aparte de esto, de este artículo, pues nos deja en claro de que toda persona tiene el acceso pues a una defensa técnica, a un conocimiento de lo que se le está juzgando como tal, de una imparcialidad en todo el sentido como tal desde la parte del juez y pues otros conceptos que estaré abordando a continuación. Este debido proceso pues está directamente siendo vulnerado, por ende, pues sería el primer paso para que pues se vea un procedimiento justo.
Garantizar el acceso a la evidencia. Desde el primer momento del ejemplo de esta audiencia como tal, se ha notado directamente una falta de compromiso por parte de la Fiscalía en cuanto a poder facilitarle una copia de este video en el cual se le está siendo juzgado a Juan, que es en este momento es el acusado. Por ende, pues se tenía que garantizar ese acceso a la evidencia, el cual va de la mano también del artículo 168 del Código General del Proceso, teniendo en cuenta que pues se puede solicitar un rechazo de plano, como lo manifiesta el artículo que voy a citar, en donde dice que el juez rechazará mediante providencia motivada las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifestantemente superfluas o inútiles. En este caso, esta prueba, al no tener acceso a esta prueba directamente y a verificar la autenticidad, prácticamente esta prueba no tendría ningún tipo de validez como tal. Aparte de eso, pues que directamente el Código de Procedimiento Penal manifiesta que la autenticidad, en el artículo 277, los elementos materiales probatorios y la evidencia física son auténticos cuando han sido detectados, fijados, recogidos y embalados técnicamente y sometidos a las reglas de cadena de custodia. La demostración de la autenticidad de los elementos materiales probatorios y evidencia física no sometidos a cadena de custodia estará a cargo de la parte que los presente. En este caso, esa prueba no fue sometida a ningún tipo de cadena de custodia, por ende, sería improcedente como tal. Continuando como tal, tendríamos que revisar las decisiones del juez. El juez no está siendo en ningún momento parcial, por ende tendríamos que aplicar el principio de imparcialidad, en donde pues como lo evidenciamos desde el principio como tal, el juez ha mostrado un sesgo evidente hacia la fiscalía, interrumpiendo frecuentemente al abogado defensor y permitiendo objeciones continuas de la fiscalía, mientras que limita las objeciones de la defensa de Juan. ¿Cómo se aplicaría en ese caso? Pues el juez debe ser imparcial y brindar a ambas partes la oportunidad de presentar sus argumentos y objeciones sin favoritismo. Consecutivo a esto, tendríamos que solicitar el principio de igualdad para que pues exista directamente, valga la redundancia, una igualdad entre las partes. Este principio de igualdad se evidencia porque el abogado defensor de Juan ha tenido dificultades para comunicarse con su cliente antes de la audiencia. Desde el principio no ha podido lograr un contacto y se le ha negado el acceso a la evidencia, la que es la evidencia clave presentada por la fiscalía, que ya la había tocado anteriormente. ¿Se aplicaría correctamente de qué manera? Garantizar un juicio justo. El abogado defensor debe tener un acceso oportuno a la evidencia y la oportunidad de comunicarse con su cliente de manera efectiva. Eso garantiza directamente una defensa técnica. Finalmente, existiría una nulidad procesal según el artículo 132 y 133 del Código General de Proceso. Se solicitaría un recurso de apelación según los artículos 320 a 322 del Código General, y consecutivo a este recurso de apelación se solicitaría una nueva fecha para poder tener una preparación completa de las pruebas, tener un análisis correctivo directamente de las fallas que se presentaron y finalmente solicitar por medio del Consejo Superior de la Judicatura una acción disciplinaria para el juez por la falta de imparcialidad, por el sesgo eminente que se presentó en dicha audiencia y por las faltas éticas. ¿Cuáles son las implicaciones legales y éticas de estas violaciones de principios del derecho procesal en el caso de Juan? En este caso tenemos dos partes. La primera son las implicaciones legales, pero la segunda son las implicaciones éticas. Es importante que veamos desde la primera instancia una acción de tutela. Se dice que toda persona puede instaurar una acción de tutela en cualquier lugar y ante cualquier juez para la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando estos sean vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública. La acción de tutela nos dice también que procede contra particulares cuando están encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo o respecto de quienes el solicitante se encuentre en estado de subordinación o indefensión. Esto está consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada en el Decreto 2591 de 1991. Lo primero es instaurar la acción de tutela bajo la infracción a los principios del debido proceso.
A continuación, podríamos entrar a validar una recusación. En este caso, se valida de que el proceso legal mediante el cual está siendo parte el juez se solicita que sea apartado del caso. Esto quiere decir, o pues esto en pocas palabras, es que si se demuestra que el juez no es imparcial, esto podría llevar a su recusación. La otra medida legal que se podría tomar sería la nulidad del proceso. Si se demuestra que el juez no fue imparcial, podría dar lugar a que el juicio ya no se hiciera, ¿correcto? Y a no tener que repetirse. Y pues podríamos culminar con una responsabilidad disciplinaria. Se sabe que los jueces van sujetos a un sistema de responsabilidades disciplinarias, es decir, que si se demuestra que el juez no fue parcial y que actuó de manera indebida, podría enfrentar sanciones disciplinarias que van desde amonestaciones hasta la destitución. En cuanto a las implicaciones éticas, vamos a hablar de 3 implicaciones importantes: la violación de principios éticos, la pérdida de confianza y el daño a la reputación. La primera, pues la imparcialidad básicamente es un principio ético fundamental en lo que es la judicatura. Cuando un juez no es imparcial, ¿esto qué quiere decir? Que pone en duda la confianza del sistema, de la justicia, y viola los principios éticos de imparcialidad y equidad. En la pérdida de confianza es que esta falta de imparcialidad en el juez puede dañar la confianza del público en el sistema de justicia. La confianza como tal en un sistema de justicia imparcial es esencial para el funcionamiento efectivo de la democracia en este país. Y el tercero, el daño a la reputación. También puede sufrir daños en su propia reputación y carrera. La falta de imparcialidad puede también tener repercusiones profesionales y personales a nivel laboral en un futuro. Entonces, básicamente, ¿a qué nos estamos enfrentando? Cuando un juez no es imparcial en Colombia o en un juicio acá en Colombia, puede haber pues implicaciones legales y éticas. Es esencial que los jueces como tal se adhieran a los principios de imparcialidad, no solo para garantizar un sistema de justicia justo, sino también un sistema de justicia confiable. Las partes en un juicio, así como los órganos de control y supervisión, pueden tomar medidas para abordar la falta de imparcialidad de un juez y garantizar que se respeten los principios legales y éticos.